Dale, Moisés, pasa. ¿Sí se oye? Sí. Moisés tuvo la delicadeza de decirme que ore por él. Y antes de que él predique, con tu permiso, Moisés, yo quiero leer un solo verso de la palabra. Y se encuentra en Segunda de Reyes 6, en el versículo número 17. Y va muy unido a lo que decía la hermana mientras ella alababa. Decía, abre nuestros ojos espirituales. Y Eliseo tiene una situación similar con su criado. Y él le dice, en nombre de Jesús leemos. Entonces, Eliseo entonces oró y dijo, oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros y fuego alrededor de Eliseo. Así que eso es lo que vamos a pedir en esta noche, en esta mañana tarde, ¿no? Para que el Señor abra nuestros ojos espirituales, porque muchas veces ya dio la palabra, Dios ha dado la palabra. Lo que falta es que nosotros estemos lo suficientemente apercibidos en el Espíritu para recibir esa palabra. Así que quiero que inclinen sus manos para que el Señor se glorifique no en Moisés, sino en nosotros, porque ya Él lo hizo con Moisés, ya le dio la palabra. Así que vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor. Gracias por esta vasija que tú escogiste, Señor, para este día, Señor. La palabra que hoy vamos a recibir es la palabra que necesitamos. Es la palabra perfecta que hoy, Señor, Dios mío, cada uno de nosotros necesita. Padre, así como hizo Eliseo, Señor, ruego, Dios, Señor, Padre, no por mis méritos, sino por los de Cristo, Señor, que tú seas abriendo nuestros oídos espirituales, Señor. Padre, que el sentir del Espíritu, Señor, sea en nosotros, Señor, activado, Padre, para que la palabra que ya has puesto, Señor Dios, en la mente y el corazón de tu Hijo y siervo Moisés, Señor, tú, Padre, permitas que germine en nuestros corazones, Señor. Padre, pasa un carbón encendido, Señor, en la boca, Dios. Padre, de este hombre, Señor Dios. Que no sean, yo sé que Él no quiere bajo ninguna circunstancia que sean sus palabras más que sean las tuyas, Señor. Padre, glorifícate en Él, Señor, y que Él, Dios mío, Padre, sea el instrumento perfecto, Señor Dios, para que tu palabra sea dicha, Señor, predicada, Señor, y que impacte nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo, Moisés, y nosotros estamos en tus manos. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Ahora sí, vamos a ver si se logra prender la cajita aquí. No prende, ¿verdad? Bien, pues seguimos así, no hay problema. Bueno, nuevamente, Dios le bendiga mucho. Espero que estén todos bien. Y bueno, el día de hoy, nuevamente estar aquí es un privilegio para mí. Y qué bueno que estamos todos reunidos aquí, siendo comunidad, siendo congregación, siendo iglesia, porque eso es bueno. Realmente al Señor le agrada eso bastante. Y ¿qué es una comunidad? ¿Qué es una congregación? Bueno, lo bueno de estar aquí, todos reunidos, y escuchar lo que Dios tiene para nosotros es que todos somos edificados. O sea, aquí no hay nadie superior a otro. Aquí no hay nadie superior a otro. En el reino de Dios, delante de Dios, nosotros todos somos iguales. A diferencia del reino de las tinieblas. Muy diferente. Ahí es otra cosa y ahí está todo desordenado. Pero en el reino de Dios hay un orden. Y en el orden establecido de Dios,
Nosotros todos somos iguales delante de Él. Y eso es lo bueno, que podemos edificarnos unos a otros. En lo que tú fallas, yo te puedo ayudar. Tal vez porque el Señor ha tratado eso conmigo. En lo que yo fallo, tú me puedes ayudar, porque el Señor ha tratado eso contigo. Y bueno, ustedes saben que mis prédicas son un poco dinámicas. Me muevo mucho, a veces enseño cosas aquí. Pero hoy no vamos a enseñar tanto contenido visual, pero sí les pido por favor que presten mucha atención. Lo que tienen la Biblia, ténganla ahí cerca porque la vamos a usar mucho. Y mi primera pregunta es, ¿cuántos son aquí cristianos? ¿Quiénes son los cristianos que se encuentran aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos aquí creen que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Bueno, pues si es así, entonces estás diciendo que te consideras hijo de Dios. Por lo tanto, considerando eso, yo entiendo que tú dejarás que esa palabra que se hablará hoy transforme tu vida, te dejarás guiar por ella y el Espíritu de Dios será el que te guiará, porque somos hijos de Dios. Entonces, hoy yo vengo a hablar con esas personas que son guiados por la palabra de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios, que oyen la palabra de Dios y la obedecen, porque esos son los hijos de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Por su palabra. Romanos 8, versículo 14, dice lo siguiente, porque no son mis palabras, son las palabras de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Juan, capítulo 10, 27. Disculpen si voy muy rápido. Van anotando los versículos y así lo pueden revisar luego si no les da tiempo a buscarlos. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Entonces, si hemos dicho hoy en día, hoy aquí, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, entonces vamos a ser guiados por la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a ser confrontados por ella, porque la palabra de Dios a veces no nos gusta en nuestra humanidad, porque choca con lo que nosotros creemos. Pero eso es lo que tiene que hacer la palabra. La palabra tiene que confrontarnos y de esta manera nosotros vamos a poder ser transformados por ella. Pero si nos volvemos arrogantes, orgullosos ante esto, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a avanzar en nuestra vida espiritual, no vamos a crecer en madurez, porque vamos a estar yendo contra quien nos creó. El Señor nos creó, el Señor es que sabe lo mejor para nosotros y por eso nos da su palabra, para que seamos guiados por ella. Entonces, ¿qué implica que el Señor conoce a sus hijos? Que hay intimidad. Recuerden el versículo que acabamos de leer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué implica que el Señor conoce a sus hijos? Que hay intimidad, que se conocen, que hablan. Cuando tú me dices a mí que oigo tu voz, que te conozco, es porque he tenido una relación contigo, hemos hablado, hemos discutido, hemos compartido cosas y hay una relación que es real. Pues entonces las ovejas de Dios tienen una relación con Él a través de su Hijo Jesucristo. Habiendo dicho esto, es irrelevante que ustedes cuando yo les pregunté hayan levantado la mano o la hayan dejado bajada. Totalmente irrelevante. ¿Saben por qué? Porque aunque usted la levante aquí o la haya dejado bajada, el Señor ya sabe quiénes son sus hijos. El Señor ya sabe quiénes son sus hijos y hay una palabra viva que constantemente está validando lo que tú eres, porque esa palabra que yo acabo de leer está ahí, y es una palabra viva que constantemente está ahí y sabe quiénes son los hijos de Dios. Entonces ya, independientemente de que haya levantado tu mano o no, el Señor lo sabe, y sobre todo, aparte de eso, tus obras están diciendo lo que eres sin que hables una sola palabra. Tus obras hablan muchísimo más que tus palabras, porque eso es lo que la gente ve en primera instancia. Una persona que no te conoce y ve lo que tú haces va a decir, bueno, yo puedo decir tal cosa de esa persona porque veo lo que está haciendo por sus acciones y tal vez sin conocernos. Entonces, independientemente de esto, ya el Espíritu Santo ha confirmado quiénes son los de Él y quiénes son los que no. Y dice su palabra que Él los ha sellado. Es un sello que tenemos. Entonces, esta característica de manera general
de que los que son hijos de Dios escuchan su voz y lo siguen y le obedecen, aunque no nos guste a veces, aunque eso que nos diga el Señor no nos parezca bueno en el momento, seguimos su voz. Y al final veremos que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces en el momento no nos gusta. Esa es la característica más general. Son guiados por su espíritu, siguen y obedecen la voz de Dios. Pero yo quiero que nos vayamos un poquito más específico y en eso me van a ayudar ustedes ahora. De manera específica, ¿qué cualidades específicas podemos ver en un cristiano provenientes de la obra de Dios en su vida? Y yo tengo aquí una hoja en blanco. El lapicero ojalá que no se me haya perdido. Aquí está. Yo tengo una hoja en blanco y ustedes me van a ayudar con eso. Cualidad número 1 que podemos ver en un cristiano proveniente de la obra que ha hecho Dios en su vida, hermano Isidro. Obediencia. Wow, tremendo eso. Obediencia. ¿Pueden seguir levantando la mano? Cuando yo... Ok, aquí, hermana. Gratitud. Gratitud. Para allá. Humildad. Wow. Tremendo, ¿eh? Aquí. Honestidad. ¿Quién más? Lisbeth. Integridad. Integridad, señores. Una palabra fuerte es. Allá atrás. Amor. Amar al prójimo como a sí mismo. Amor al prójimo. Vamos a ponerlo así. ¿Qué más? Fidelidad. Wow. Mansedumbre. ¿Qué más? Allá a la esquina. Fe. Y alguien dijo perdón por aquí adelante, ¿verdad? ¿Qué más? Gozo. Paz. ¿Alguien más? ¿Cómo? Honra. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Pero ven, como si nosotros nos ponemos a listar, parece que no acabaríamos. Y siguen llegando cosas a nuestra mente y cosas a nuestra mente. Y miren la lista, qué larga va todavía. Es con letra grande, pero sí, si seguimos, se fuera larga esa lista. Ya vimos de manera general lo que es un cristiano. Un cristiano escucha la voz de Dios y la sigue. Ahora, de manera específica, tenemos ciertas cosas. Y de todo lo que nosotros hemos dicho, esa hojita la podemos dejar por aquí. Y ya usted y yo analizamos nuestra vida y vemos qué nos falta y por qué está faltando. Porque aquí yo tengo obediencia, gratitud, humildad, honestidad, integridad, amor, amor al prójimo, fidelidad, mansedumbre, fe, perdón, gozo, paz y honra. Y todo lo que falta. Entonces, es cierto, aquí hay muchas cosas. Y lo hemos leído ya. Pregunta, estas cualidades que hemos leído, ¿las vemos en Jesús? Las vemos todas, ¿verdad? Increíblemente todas esas cualidades las vemos en Jesús, más las que faltan. Ahora vamos a ver, ¿cómo nosotros logramos parecernos a alguien si queremos lograr ser esto? Y conocemos a alguien que tiene todo eso. ¿Qué hay que hacer? Acercarnos a Él, conocerlo, aprender de Él, tener una relación con esa persona, seguirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si nos preguntamos entonces, ¿cómo se logra vivir así realmente? Bueno, si yo quiero ser el mejor futbolista o el mejor basquetbolista, yo soy futbolista, a mí me gusta el fútbol, pero digamos que yo quiero ser el mejor futbolista. Y yo digo, yo me propongo hoy ser el mejor futbolista. Basta con que yo vea tutoriales, que yo me siente a ver los partidos en el colegio, que diga, wow, todos los días que yo diga, yo voy a ser futbolista y voy a ser el mejor. Basta con eso. ¿Qué yo debería hacer? Yo debería entrenar, debería practicar. ¿Por qué pensamos entonces que vivir para Cristo es diferente? Eso a mí me dio duro. ¿Por qué pensamos que vivir para Cristo es diferente? Igualmente, tenemos estas cosas. Conocemos a alguien que las tiene todas y no estamos haciendo nada. Y perdemos mucho tiempo en otras cosas que no tienen valor. Debemos conocer a Jesús y así seremos influenciados por Él. Porque cuando tú te juntas con alguien, tú eres influenciado por Él. Por más que tú quieras decir que no.
Señores, un dominicano, fíjense, se va para otro país y dura una semana y viene con el acento de ese país. O sea, señores, eso es así. Somos muy fáciles de ser influenciados por los demás. Entonces, de quien nosotros estemos aprendiendo, estemos viendo, pues entonces vamos a terminar siendo como esas personas. Entonces, hay personas que escuchan, ven, son parte del ministerio, pero no les interesa conocer a Dios. Y adivinen qué, eso lo vemos en su vida. Porque aquí muchas veces nosotros callamos, ¿verdad? Pero vemos muchas personas y decimos, esa vida no está bien. Esa vida se nota a leguas de que está alejado de Dios, de que está apartado de Dios. ¿Por qué nosotros podemos verlo? O sea, ¿por qué? Porque nos estamos alejando del que da todas estas cosas. Que nos estamos alejando del Dios que nos da esa vida, esa fe por la cual nosotros vivimos el Evangelio. Si soy cristiano y mi deseo es seguir los pasos de Jesús, es decir, vivir como Él, basta con que yo vaya a una iglesia, todos los cultos, que escuche 10,000 sermones, que pertenezca a 30 ministerios, que yo me ofrezca para evangelizar, para venir a ayudar en la actividad de niños, en la EBDB, no sé cuántas cosas. Basta con eso. No basta. Tú te puedes saber muy bien un libreto y lo puedes seguir muy bien. Pero eso no basta. A la hora de la verdad, si tu corazón está lejos de Dios, de nada habrá valido eso. De nada habrá valido eso. Entonces tú te puedes saber ese libreto, mira, completo y fingir y pretender que lo estás haciendo frente a los hermanos, pero a la hora de la verdad, tu teatro se te cae inmediatamente delante de Dios. Es más, se te cayó desde antes porque ya Él te conoce. ¿Por qué entonces practicar? Porque de esta manera somos moldeados a la imagen de Cristo. Hay que practicar hacer la voluntad de Dios. El Señor nos manda a practicar la voluntad de Él. Si Juancito, vamos a poner, me disculpen si hay un Juancito aquí, o si hay un Juan, pero si Juancito es el mejor jugando básquetbol, y como quiera, ¿verdad? Lo que yo les decía, veo tutoriales en YouTube, hablo con gente sobre básquetbol, eso no va a valer, yo tengo que practicar para ser el mejor, tengo que practicar para lograr ser eso. Ahora, no se trata, tengamos cuidado con esto, no se trata de practicar para lograr ser moralmente bueno. No nos engañemos porque no hay ninguno bueno, y aquí eso lo sabemos. No hay ninguno bueno entre nosotros. Simplemente lo bueno que tenemos ha sido dado de parte de Dios. No te engañes, no nos engañemos. No hay ninguno bueno, se trata de buscar a Dios, se trata de tener intimidad con Él, conocerlo para poder obedecerlo. Si tú no conoces lo que Dios está diciendo, por eso es que nosotros vemos mucha gente a veces y decimos, ¿cómo es que esa persona dice ser cristiana y yo no veo a Cristo en su vida? Porque si tú no conoces a alguien, ¿qué tú vas a obedecer? Lo que tú no conoces. Tenemos que conocer a Dios para poder obedecerlo. Por eso Él nos manda, escudriñen mi palabra, conozcan mi carácter. Mucha gente se ha creado un Dios. Mucha gente se ha creado un Dios para sí mismo. Un Dios que no le juzga nada, que no le importa el pecado, pero en el día del juicio van a ver cuál es ese Dios. El Dios del carácter que yo tengo en la palabra de Dios. Ese es el Dios, el único que hay. Los demás que te hayas imaginado no existen. Son para ti propios. Se trata de tener intimidad con Él. Ya pusieron el tema. Intimidad con Él, conocerlo para poder obedecerlo. Pero lo más terrible es cuando no hemos entendido que la Biblia es un solo libro. No podemos salvarnos por nuestras obras. Nosotros podemos leer esa partecita y decir, bueno, ok, practicar la voluntad de Dios. Pero nosotros no podemos salvarnos con eso por nuestras obras. No se trata de practicar para hacer, sino de hacer para honrar a Dios, estando cerca de Él. No es practicar para ser. Yo no hago obras para ser cristiano. Yo me acerco al Señor, recibo de Él y lo que fluye es para honrarle a Él. Las acciones que yo hago para honrarle a Él. Pero eso yo no lo puedo pretender. Digo, yo puedo pretenderlo, pero delante de Dios todo está bien claro y Él sabe todo lo que sucede. Si no hay arrepentimiento, estás perdido. Concluye en eso. ¿Lo pueden poner? Conclusión. Si no hay arrepentimiento en tu vida y estás haciendo muchas obras y que entiendes que tú estás bien, que tú eres bueno, estás perdido si no hay arrepentimiento. Hechos 3:19. ¿Cómo corroboramos eso? Como le dije, la Biblia es un solo libro, no es un pedacito.
Hechos 3:19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. ¿Ustedes saben por qué dice tiempo de descanso ahí? Si leemos en el contexto, eso era el pueblo de Dios que el Señor estaba hablando, a su pueblo. Y Él le dice, arrepiéntase para que ustedes tengan tranquilidad y descanso delante de mí. ¿Ustedes saben por qué? Porque el que no se ha arrepentido tiene un peso de condenación sobre él, grandísimo que ustedes no se imaginan. El que no se ha arrepentido tiene un peso de condenación de parte de Dios, el cual es justo sobre él, no es Satanás. Satanás ayuda a que eso suceda porque él sabe que Dios es justo y que esa condena tuya alguien la tiene que pagar. Pero si tú no aceptas el regalo de Cristo, la vas a pagar tú. Y esa condena es muy fuerte. Entonces, por eso el Señor nos dice, arrepiéntanse a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Y por eso Él espera. La gente, ustedes no ven cómo está lleno la calle, los letreros, Cristo viene pronto, y la gente se burla. Muchos de ellos dicen, ¿y ese cuándo va a venir? Que viven diciendo que viene, que sé cuánto. Y nunca viene. La palabra dice que el Señor espera con paciencia que todos vengan en arrepentimiento. Y por eso es que vemos que tal vez está tardando. Y ahí lo dice, me gustaría buscar el versículo porque es que no me puedo quedar así. Vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 3. Quien se lo sepa me ayuda y lo busca, porfa. Bien, entonces eso se encuentra. Vamos a ver si lo conseguimos por aquí. Segunda de Pedro 3:9, perdón, es ahí que se encuentra. Y vamos a leer por qué, porque eso está todo en su palabra. Si la gente conociera de verdad quién es el Señor y su amor y misericordia por nosotros, no hablara de esta manera. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Wow! Miren el amor ahí de nuestro Señor. Y la gente quejándose y está extendiendo el tiempo que el Señor está para que todos vengan al arrepentimiento. Pero ese tiempo se agotará por el mismo amor a los elegidos. Porque esto no se aguanta. Ustedes lo saben. El que está en Dios, el que está en Cristo, ve el mundo y dice, aquí no hay ya para dónde coger. Para el cielo. Entonces, para ser transformado por Dios, debes tener intimidad con Él. Nunca vas a poder ser transformado por Dios si no le conoces, si no lo buscas, si no tienes una relación con Él. Salmo 106, versículo 3. Bienaventurados. Bienaventurados los que guardan el juicio, los que practican la justicia en todo tiempo. Señores, cambiar nuestro carácter no se logra anhelando, no se logra diciéndolo. No, que yo soy una persona muy mentirosa y me salen las mentiras así como normales. Yo soy una persona que me enojo con mucha facilidad. Muchos dicen, yo soy así, que eso es todavía peor, yo soy así. Pero hay otros que dicen, Señor, quítame esto. Quítamelo. Veamos lo que dice su palabra en cuanto a eso. Vamos a Efesios, capítulo 4, versículo 31 al 32. Aquí le está hablando Pablo a la iglesia, que teníamos la misma duda de la que estamos hablando. Y Pablo le dice, vamos a esperar que lo tengan todos o la mayoría. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense de vosotros. Eso significa, quita eso de ti. Pregunta, ahí dice, pídanle al Señor que le quite todo lo malo de su carácter. Ahí no dice eso. Ahí dice, quítense de ustedes, quítense. Es nuestra responsabilidad obrar con lo que Dios nos ha dado, porque es que Él nos ha dado todo. Muchas veces nosotros decimos, Señor, quiero más de ti. Y yo sé que eso hay contextos que no está mal, porque nos referimos a que queremos más de su presencia. Pero si nosotros decimos, Señor, quiero más de ti, el Señor ya lo ha dado todo. Por ti todo. Ahora, ¿cuánto tú estás dando realmente? Pero el Señor ya lo ha dado todo por nosotros. Ha dado a su Hijo, nos ha dado, como dice el versículo que muchos conocemos, dominio propio para realizar todo lo que Él nos ha mandado, pero hay que ejercerlo, es nuestra responsabilidad, crucificarnos cada día y clavarnos y seguirle.
Y es difícil, claro que un sacrificio, claro que es difícil, muy difícil. Pero el Señor nos ha dado las fuerzas, amén. Y nos dice que nos esforcemos para eso. Entonces, concluimos que cada decisión del cristiano está dirigido por la voluntad de Dios. Es decir, que prefiere la misma, o sea, esa voluntad de Dios antes que su propia voluntad. Ejemplo, si yo soy cristiano, un ejemplo así de la nada. Soy cristiano, ok, pero soy cristiano y estoy con una muchacha. Digamos que yo estoy con una muchacha que no es cristiana y que sé que no me conviene. Sé que no me conviene, me está alejando de Dios. Y yo lo sé. Sin embargo, me aconsejan mis padres, me aconsejan los pastores, me aconsejan mis amigos y me dicen, esa muchacha no es para ti. Esa muchacha te está sacando del camino, te aleja de Dios. Sin embargo, yo lo sé, pero me gusta lo que veo. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Mi respuesta ante todo lo que me aconsejan es que me juzgue Dios. Y guárdense esa frase para ahorita. Que me juzgue Dios. Guárdense esa frase. Que me juzgue Dios. ¿Esa es la voluntad de Dios para la vida de ese muchacho? Claro que no. Sin embargo, yo estoy decidiendo hacer lo que a mí me da la gana. Pero después, cuando sucede algo, embaraza a la muchacha, pasó algo, se extremaron las cosas, tú no te quieres hacer responsable. ¿A quién culpamos? Señor, ¿por qué tú permites esto? Señor, ¿por qué? Dios, ¿por qué tú permitiste esto? ¿Por qué me dejaste caer en esta desgracia? Señores, es nuestra responsabilidad. Y el Señor nos advierte a través de muchas personas, hermanos, amigos, pastores. Entonces yo puedo decir muchas cosas, pero al final, si mi vida no está alineada a la voluntad de Dios, de nada vale, de nada. Entonces, esta agua es mía, ¿verdad? La que está aquí. Ok, gracias, ya lo sé. Bien, entonces, mi vida debe estar alineada con la voluntad de Dios, si no, de nada vale. Entonces, ¿cómo sabemos que un hijo de Dios es lo que dice ser, independientemente de lo que digamos? Bueno, un hijo de Dios ya vimos que hace la voluntad de Dios, prefiere las intenciones de Dios para su vida. ¿Por qué? ¿Qué es la voluntad? La intención de alguien. Yo le digo a mi papá, voy a ir al cine hoy, como lo estaba yo diciendo a los muchachos de Hadash. Yo voy a ir al cine hoy, atento a mí, y mi papá me dice, no, tú no vas para allá hoy. Yo tengo dos opciones, someterme a mi papá o escaparme e irme. La de someterme a mi papá, bueno, me estoy sometiendo a la voluntad, a la intención de alguien que me quiere cuidar por alguna razón. Y la segunda es mi voluntad, que es hacer lo que yo quiera. Entonces siempre hay dos decisiones y el cristiano siempre prefiere la voluntad de Dios, la intención de Dios para su vida, porque entiende y cree firmemente que esto es perfecto, es agradable y es bueno para su vida. Entonces siempre escojamos la voluntad de Dios porque es la mejor decisión, aunque no entendamos en el momento. Entonces, tenemos una lucha siempre, mi voluntad versus la de Dios. Hoy en día, señores, tenemos tanta ideología porque las personas se han dejado llevar de sus sentimientos y sus emociones. Pero tanta cosa, o sea, cada día sale algo nuevo, de eso estamos claros. Y cada día salen doctrinas de religiones supuestas y cada día, señores, es algo nuevo. Entonces, hoy en día lo que importa más es el cómo me siento que el cómo es. Esa silla es azul. Todo la ven azul, ¿verdad? Aquí yo no soy daltónico. Bien, con amarillito, ¿verdad? Esa silla que tenemos ahí es azul. De repente yo vengo y digo, no, esa silla es roja. Y nadie a mí me puede decir que no. Y yo creo en mi religión y digo, vamos a adorar la silla roja que hay aquí. Sin embargo, esa silla del principio fue azul. Y es azul. Mis sentimientos ante lo que es verdaderamente la realidad no interesan, porque hay una realidad, hay una verdad que es absoluta, la verdad no es relativa, no es lo que tú quieras pensar, es lo que es. Y hoy en día lo que está importando más es cómo me siento yo. Parecemos tontos intentando apagar el fuego con un palo, teniendo una cubeta de agua al lado. Imagínense eso. No, que hoy yo me siento una jirafa. Yo soy una jirafa hoy. Hoy yo soy una jirafa. Yo soy un gato hoy. No, hoy todavía peor, hay que ver cosas, hay que ver. Hoy yo me siento una niña de 5 años y me voy a hacer colitas y quiero jugar con Barbies. Mami, tráeme Barbies. ¿Cómo así? Señores, eso es lo que estamos, es que parecemos tontos, el mundo, parecen tontos, siendo guiados por la cosa que le ofrece el mundo, por la cosa que le ofrece Satanás. Se dejan llevar de cualquier cosa, pero ¿por qué pasa eso? Vamos a ver eso más adelante.
Eso es lo que pasa cuando el hombre rechaza la dirección de Dios. Mientras más te alejes de ese aliento de vida que te creó, más te vas a ir muriendo. Porque ustedes, señores, fue Dios que nos creó, que nos dio ese aliento de vida, tanto física, que es lo que vemos aquí, por eso estamos todos vivos aquí, y espiritual. No lo sé si estamos todos vivos espiritualmente aquí. Pero Él nos dio esas dos vidas, y mientras más tú te alejes de aquel que te dio esa vida, te vas a ir muriendo. Te vas a ir muriendo. Entonces nuestra voluntad es inconstante, muy susceptible a nuestras emociones. Pero de hecho, uno le pregunta a las mujeres así, no, ¿qué tú quieres para cenar? Esto, aquello. Y al otro rato, yo no quería eso, y te lo rechazan. Se identificaron por aquí, se identificaron. Señores, uno se propone cosas y dice, yo voy a hacer esto, esto, esto y esto y esto, y al final termina procrastinando tanto, o sea, perdiendo tanto tiempo que no logra hacer nada. Así de inconstantes somos. Pero sí, somos muy inconstantes. Entonces, ¿vale la pena seguir lo que nosotros creamos, nuestras emociones, nuestra voluntad? Yo creo que no vale mucho la pena. Entonces, no solo hacer la voluntad de Dios es la mayor característica de un cristiano, sino que también es la mejor opción para cualquier ser humano. Es la mejor opción seguir lo que el Señor nos dice. Porque si no, nos vamos de boca, tal cual como anda el mundo. Tal cual. Entonces, hoy yo vengo a decirte, con todo el amor del mundo, de verdad que sí, con toda la misericordia, que si para ti la voluntad de Dios es opcional, que si para ti la voluntad de Dios no es lo que rige tu vida, no es importante para ti, sino tu propia voluntad, yo vengo a decirte hoy, por la palabra, como lo hemos leído, que no eres hijo de Dios. Tú eres una criatura de Dios, claro que sí. Fuiste creado por Él, pero hijo de Él no eres. Y es una verdad muy fuerte que debemos afrontar por la palabra para entender que tenemos esperanza. Porque hay esperanza, eso es lo bueno. Tenemos el amor, la misericordia y el perdón de Dios disponible ahí, por ahora. Por ahora. Entonces no perdamos tiempo y volvamos, arrepintámonos, vengamos al Señor, decidamos hacer su voluntad desde hoy y hoy lo vamos a hacer eso. El que no lo está haciendo, hoy va a empezar a hacerlo en el nombre de Jesús. Entonces, a esto igualmente hay personas, señores, esto tal vez le confrontó a usted, como me confrontó a mí. Pero hay personas que no lo va a confrontar, que está tan duro que van a seguir diciendo que me juzgue Dios. Como les dije, esa frase que se la guardaran, que me juzgue Dios. Bueno, pues déjame decirte que Dios, ese que tú estás diciendo que te juzgue, que pareciera ser en el futuro, ya te ha juzgado. Hace rato. Mateo 7, 21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa palabra está ahí, como dije al principio, es viva. Esa palabra no ha dejado de ser, no que la dijo un profeta allá lejísimo, no, es viva porque fue inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso rige todo lo que nosotros hacemos aquí. Por lo tanto, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace verdaderamente la voluntad de Dios. El que sacrifica su carne cada día para seguir a Cristo. El que entiende que no es por sus obras, es por la gracia y misericordia de Dios que lo salvó. Por más que nosotros fallamos, ¿cierto? Pero el que falla se levanta y se arrepiente. No se queda en el lodo. Entonces, Mateo 12, 50, ahí cerquita. Mateo capítulo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién está hablando ahí? Porque aquí es que vemos el rango de quién es que está hablando. Es Jesús que está hablando ahí. Y él está diciendo, ¿quién es mi hermano? Para que no haya confusión, ¿eh? ¿Quién es mi hermano verdaderamente? ¿Quiénes son sus hermanos? El que hace la voluntad de Dios. El que no la haga, no es su hermano. Por eso les digo, no soy yo que estoy hablando, aquí es la palabra de Dios que está hablando. Y eso es lo que estamos confirmando y viendo. Ahora vamos a la frasecita que le dije que guardaran, que me juzgue Dios. Hemos malinterpretado sumamente eso, lo de juzgar, pero bastante. Porque muchos, bueno,
me incluyo en un momento, decíamos, bueno, no juzgues. Simplemente, punto, no juzgues. Solamente Dios te puede juzgar, no juzgues. Y hemos malinterpretado mucho eso. Muchas veces somos corregidos por nuestro pastor, por familiares que nos hablan de Dios y nos hablan del arrepentimiento, de la palabra. Y dicen, bueno, yo dejaré que Dios me juzgue y luego veremos. Qué grave error, porque como vimos, ya todo está juzgado, ya todo está escrito. ¿Y qué ustedes creen? Que en el juicio allá va a ser, vamos a ver qué vamos a hacer contigo. Pero hasta aquí en la tierra tenemos un código penal. ¿Cuál ustedes creen que es el código penal? Es la ley de Dios, es la palabra que está ahí escrita ya. Es por eso que tú vas a ser juzgado. Si tú quieres saber por qué tú vas a ser juzgado, mira la palabra. ¿Y qué ustedes creen que lo que se va a hacer? De que, Juancito, cumpliste esto, cumpliste esto. No. ¿Quién halló la gracia del Señor? ¿Quién aceptó a Cristo? El único que te puede justificar. Ese pasa. Cristo es lo que van a verificar. ¿Tiene a Cristo o no? Pase, si no, se quedó. Y cuando te queda, ahí van a decir, bueno, usted se quedó, hay que juzgarlo por el Código Penal. Y ahí sí es fuerte, porque ahí nos quemamos todito. Pam, 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 pam. Su condena. Tremendo eso, ¿eh? Entonces, hemos malinterpretado eso de juzgar y decimos, bueno, que Dios me juzgue y luego veremos. Bueno, déjenme contarle algo. Ya Dios ha establecido todo, como he dicho, por lo que será juzgado, y esa es la palabra de Dios. Esas personas solamente son un recordatorio de lo que viene si no te arrepientes. Cuando tu pastor te habla y te corrige en base a la palabra de Dios, o tus padres o tus amigos, solamente son un recordatorio de lo que Dios te está diciendo por lo que te va a juzgar. Solamente eso. Entonces vamos a Mateo 7 para verificarlo en la palabra. Mateo 7, versículo 1. ¿Y qué dice ahí? A ver, quien lo encuentre primero lo dice. Bien, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto es lo que han malinterpretado muchas personas. Han dicho, bueno, no podemos juzgar simplemente y así no seremos juzgados. Jesús no quería decir con esto, porque está hablando Jesús, no hagas evaluaciones morales o no digas qué hacer o cómo vivir. Él no estaba diciendo eso, que no digamos qué hacer o cómo vivir. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos? El contexto. No saquemos un versículo de su contexto. Vamos a ver el contexto. Porque 5 versículos después, ¿ustedes saben qué Jesús hace? Jesús mismo llama a sus oponentes perros y cerdos. Y espera que sus seguidores lo vean así. 5 versículos después, Jesús le dice perros y cerdos a sus oponentes y le dicen a sus discípulos que los vean así. Vamos a leer. Entonces, para identificar lo que Jesús está diciendo aquí, leamos. Vamos a Mateo 7 y vamos a leer desde el inicio, desde el 1. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Punto. Seguimos leyendo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que os medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Vamos entendiendo el problema ya? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu otro hermano. Y entonces verás bien para sacar la paja de tu otro hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Profundo, ¿eh? Profundo. Entonces el Señor no nos está diciendo no juzguen, no digan cómo vivir o qué hacer, no. Él está diciendo miren la paja que está en sus ojos para que sean dignos de juzgar. Eso es lo que está diciendo él. ¿Somos dignos de juzgar a alguien? A eso es lo que hay que verificar. Pero que podemos, claro. ¿Y que el Señor quiere que lo hagamos? Claro que sí. Su punto básico es simple, no sean críticos, hagan juicios teológicos. ¿Qué significa teológico? Basado en la palabra. No comenzamos a jugar como que somos dioses, no, basado en lo que Él ha dicho y seamos éticos. Pero no desde no desde un balcón de superioridad, o sea, no como que yo soy superior a otros, porque no se trata de eso, como dije desde el principio, nos edificamos unos a otros, no seamos hipócritas, corrigiendo a otro lo que tú practicas. Ahí no hay edificación alguna, porque esa persona te va a decir, y con toda razón, pero tú haces lo mismo. Y tú, o sea, tú eres un falso, ¿qué es lo que tú me estás hablando? Si yo te vi los otros días haciendo esto y aquello, si yo te vi fumando los otros días, si yo te vi en este party los otros días, si te vi en el concierto de Toquilla, yo te vi, muchacho.
¿Cómo así? Señores, está fuerte ese asunto. Ese asunto está fuerte. Pero ¿cómo va a ser que tú me corrijas algo a mí que yo sé que tú estás practicando? Por eso es que hay una justicia en nuestro corazón que ha sido establecida por Dios, porque su moral está en nuestro corazón, como dice la palabra, su moral. Por eso nosotros mismos nos encontramos raro eso y decimos, la justicia propia puesta por Dios en nuestro corazón nos dice, tú no me puedes a mí juzgar porque yo veo que tú estás haciendo lo mismo. Sin embargo, fuera muy diferente si nos encontramos una persona que sabemos que vive en santidad y nos corrige, decimos, bueno, este tiene más o menos calidad para decirme esto. ¿Por qué? Por la propia justicia de Dios que hay en nuestro corazón. Entonces, su punto básico es ese. Hagan juicio teológico basado en la palabra y éticos, pero no desde un balcón de superioridad. No seamos hipócritas corrigiendo lo que practicamos. Entonces, hermanos, cuando un hermano te juzga, sí, esa es la palabra, juzga, y es por la palabra de Dios, ese hermano solamente está haciendo un recordatorio del juicio de Dios que se aplique en tu vida y en la de ese hermano que lo está diciendo. Si tu voluntad no está alineada a la de Dios, eres un ignorante más. O peor aún, eres un estorbo. Si tu voluntad no está alineada a la de Dios, eres un ignorante. O peor aún, eres un estorbo. Un ignorante, ¿cómo así? Una persona que no es cristiana, que es impío, que no conoce a Dios. ¿Qué es un estorbo? Alguien que ha conocido a Dios, se salió, o alguien que probablemente está dentro de la iglesia y está haciendo un estorbo. Mateo 12, señores. De verdad que esta palabra viene de Dios. O sea, al final vamos a hablar cómo surgió esta palabra. Y eso es directamente de Dios. Y es para esta casa y para la iglesia en general. Para la iglesia en general. Pero hubo un énfasis en esta casa. Mateo capítulo 12. Muchos eran estorbos y Jesús se lo dejó bien claro. Bien claro. Vamos a ir a Mateo capítulo 12. Versículo 30, a partir del versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Amén. Ahí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y le dice generación de víboras. Ustedes son unos falsos toditos. Y se lo deja bien claro. Ustedes son estorbos para el mismo evangelio. Predicando cosas que ustedes mismos no cumplen. Se lo dijo claro. Clarísimo. Y dice, el hombre bueno es del buen tesoro del corazón que saca las buenas obras. Y el Señor sabía lo que había en su corazón. Y solamente habrá cosas buenas en nuestro corazón. De ese tesoro solamente estará ahí si tenemos intimidad con el Padre, que es quien nos da eso. Porque de Él, y más adelante lo vamos a ver, no es que de Él salen las cosas buenas. No es que de Dios sale lo bueno. Este cable me está colgando. No es que de Dios sale lo bueno, hermanos. Es que Dios es lo bueno. Dios es la bondad. Él es la bondad. Y eso lo vamos a ver. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios, a diferencia de estos que son estorbos, aunque sea algo lícito, oigan bien, aunque sea algo lícito, lo evita para no ser estorbo. Eso incluye querer algo y negárselo a sí mismo. O sea, yo puedo querer algo y que sea bueno, es verdad, no tiene nada en contra de la palabra de Dios, pero Dios nos ha dado sabiduría para entender de que algunas cosas son lícitas, pero no nos convienen. Vamos a ver el contexto de eso en la palabra. Vamos a ir al siguiente pasaje. Vamos a ir a ver. Wow, creo que no lo anoté este. Ok, dame un momentito para buscarlo. Y vamos para que ustedes lo tengan. Bien. Eso está en 1 Corintios 9. Por favor, vayan allí. 1 Corintios 9. Y en 1 Corintios 9 dice lo siguiente, y voy a dar el contexto, porque como vamos a leer ese pedacito para que ustedes entiendan qué es lo que está pasando. Los apóstoles estaban hablando ahí de que ellos se abstenían, o sea, evitaban recibir algunas cosas, recibir lo material, e incluso casarse muchas veces solo para guardar el testimonio. Oigan lo que hacían estas personas.
sabiendo que eso no estaba mal. Y ahí lo que se está reclamando es precisamente eso mismo. Ellos le están diciendo a la persona, nosotros tenemos derecho a tener nuestra mujer también, a casarnos. Nosotros tenemos derecho a que si le damos de lo espiritual a las personas, recibir bienes materiales de ellos, porque la gente muchas veces viene agradecida y le da a los pastores y le da a las personas que han sido de bendición espiritual para ellos. Y ellos están diciendo eso ahí. Y al final dicen, sin embargo, nos abstenemos, evitamos hacer tales cosas por guardar el testimonio y que no seamos estorbos para el Señor. Dice, si nosotros sembramos, a partir del versículo 11, Primera de Corintios 9, versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. O sea, ahí está diciendo, si nosotros le predicamos a ustedes y le bendecimos su vida espiritualmente, es normal que nosotros recibamos beneficios materiales de la iglesia, de las personas. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, si un trabajador gana con su salario, ¿cuánto más el que le sirve a Dios? Es normal. Sigue diciendo, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que le sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. O sea, ellos se abstenían de muchas cosas para hacer la voluntad de Dios, simplemente para que no sean estorbo ni obstáculo para el evangelio. Sin embargo, los otros, los fariseos y los demás, estaban haciendo un gran estorbo para el evangelio. ¿Por qué usted cree, hermano, que muchas hermanas piadosas, cuando van a una iglesia más conservadora, RT, se quitan los aretes, por ejemplo? Así, o sea, lo hacen, ¿por qué? Por respeto, porque entienden que eso, aunque no es algo malo que tengan, puede ser estorbo para que esa persona le llegue el evangelio. Entonces, es mejor, bueno, una decisión sabia, eso es, una decisión sabia. Y voy, predico el evangelio, excelente, el evangelio llegó. Porque eso es lo que hay que entender, cuando el evangelio llega, el evangelio cambia y abre los ojos en muchas cosas. Eso es. Eso es, pero muchas veces sí, por guardar el testimonio, hay que hacer algunas cosas, por el amor a los hermanos y porque no seamos estorbo. Asimismo, vivamos en el mundo de modo que nuestras acciones no sean estorbo para que la gente conozca a Dios. Hay muchas acciones que nosotros hacemos a veces que la gente dice que, pero ¿cómo que ese cristiano? Y vive mintiendo, vive haciendo esto. Lo veo en cosas raras, en fiestas ahí, compartiendo con gente, cada rato bebiendo, que veo sus estados. ¿Cómo así? Eso no cuadra con la vida de un cristiano. No cuadra con la vida de un hijo de Dios, porque eso es un cristiano. Entonces, sí, eso implica sacrificio y solo en la intimidad con el Padre conoceremos qué es lo mejor, porque sabemos que hay un trato general. El trato general es lo que el Señor nos dice a todos. Haz esto y eso es para todos. Predique el evangelio para todos. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo, para todos. Pero hay un trato general que el Señor tiene con cada uno de nosotros que se encuentra en la intimidad con Él. Y ese trato que nosotros podemos conseguir ahí es lo que nos va a mostrar, el Señor nos va a mostrar qué es lo mejor para nosotros. Porque en ese trato personal, solamente, o sea, el Señor conoce todas tus debilidades. El Señor conoce nuestras debilidades, nuestros fallos y tu entorno. Y Él sabe qué es lo mejor para ti. Y Él sabe a quién tú quieres que tú alcances en tu entorno. Quién tú quieres. Él sabe a quién específicamente eres tú que tienes que ir a predicarle. Eres tú que tienes que ir a hablarle. Pero si tú no buscas en su intimidad, eso se va a quedar ahí pendiente por toda la vida. Y el Señor quiere hacerlo, pero no hay ningún esfuerzo de tu parte para lograrlo. Dentro de la iglesia también los hay, señores. Porque muchos de esos estorbos, ¿verdad? Que estaban ahí, de esas personas que eran estorbos, estaban fuera, pero dentro de la iglesia los hay y se les considera como manchas. Vamos a ir a Judas, capítulo 1. Este es Judas, ¿verdad? El hermano de Jesús. Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas 1, versículo 4. Casi al final, por ahí. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces desde aquí nos están advirtiendo, nos están diciendo, van a entrar muchos encubiertos, van a entrar mucha gente falsa, muchos hipócritas, y van a tratar de convertir en libertinaje la gracia que se les ha dado a ustedes. Y nos están advirtiendo, la gracia, señores, no significa libertinaje, no se confundan, no nos confundamos. La gracia no significa libertinaje. Dios no es tonto, Él te ve, Él me ve en todo momento. La gracia de Dios no es libertinaje, es gracia, es su misericordia, es su amor, pero Él ve cuando uno abusa de eso. No podemos abusar de eso. Intimidad con el Padre. Vamos a este subtema, intimidad con el Padre. Ahora vamos a hacer una pequeña dinámica para entender mucho mejor lo que está sucediendo dentro de las iglesias. Y yo quiero que ustedes, por favor, presten mucha atención, porque ahora vamos a verificar cómo funcionan o qué son los ojos del cristiano. Los ojos del cristiano, vamos a decirle así, vamos a llamarle esta dinámica los lentes del cristiano. Y yo necesito un voluntario. A ver, Michael, no, tú no puedes. En este tú no puedes porque tú usas lentes. Fernando, coge para acá. Ven para acá. Bien, aquí tenemos a nuestro voluntario, a Fernando. Excelente. Entonces, Fernando, vamos a hacer la siguiente dinámica, los ojos del cristiano, así se llama, los ojos del cristiano. Yo me voy a quitar estos lentes y te los voy a dar, póntelo. Póntelo, mijo, póntelo, inténtalo ahí. Excelente, ahí están tus lentes puestos. Trata de mantenerlo por un tiempo, si no, puedes cerrar los ojos y tú lo abres cuando yo te diga. Fernando, ¿tú ves bien con eso? No ves bien. Si tú intentaras caminar, ¿tú crees que puedes caminar bien? Espérate, no te muevas, no quiero que te caiga, tranquilo. ¿Tú crees que pudieras tomar buenas decisiones caminando con esos lentes? Difícilmente, ¿verdad? O sea, muy difícil. Pero Fernando, ¿tú puedes identificar bien a las personas que se te acercan con eso? No, ¿verdad? Entonces fácilmente, si él no identifica a las personas bien con esos lentes, él fuera muy fácilmente engañado. Muy fácilmente engañado. Y no pudiera tomar decisiones caminando ni siquiera. Entonces fácilmente podría caer también en un barranco. Pero muy fácil. Gracias, Fernando. Vamos a quedarnos con esa idea que tenemos ahí. Fernando, cuando yo le pasé los lentes, él no iba a poder caminar bien con eso ni tomar buenas decisiones. Tampoco podía identificar personas con eso. Esos lentes representan los ojos del cristiano, quedémonos con eso. Con estos lentes, él tenía una vista borrosa. No le dejaba ver el camino, no sabía qué decisiones tomar, no sabía distinguir el peligro. ¿Por qué Fernando no podía ver bien con esos lentes? Vamos a responder eso ahora. ¿Por qué? Porque no eran de él, pero hay una razón, o sea, porque yo puedo ponerme esos lentes del hermano Isidro y pueden tener el mismo aumento que yo, y yo me lo pongo y aunque no sean míos, me funcionan, pero no, tampoco, porque puede ser que haya un caso de que alguien tenga un poquito y se lo ponga, pero ¿cuál es la razón aquí? Porque eso quiere decir que no padece, ¿verdad? La condición que es necesaria para poder ver con estos lentes, ¿verdad? Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que para que Fernando pueda ver bien con estos lentes, él tiene que tener exactamente la misma cantidad de aumento que tengo yo. Padecer de lo mismo que padezco yo. Por eso Fernando ve mal. Porque no padece la misma condición que tendría yo. Él necesitaría tener miopía, qué sé yo cuánto, para poder ver bien con esos lentes. Es decir, hay una condición que hay que padecer para que esos lentes del cristiano te funcionen. Esos lentes lo tienen muchas personas lo tienen puesto. Quieren tener los lentes sin padecer la condición que te permitirá ver con esos lentes. Tienen esos lentes sin padecer la condición que te permitirá tú identificar cuáles pasos tomar. Cuando se te acerque algo, saber quién es, de dónde viene, qué espíritu ministra en esa persona. Quieren estos lentes sin padecer la condición que les permite ver como Jesús. Ver como Jesús. Y esa condición, ¿ustedes saben cuál es? Tener intimidad con el Padre. Conocerlo. Tener una relación con Él. Si te los pones sin padecer la condición, ¿qué ustedes creen que van a hacer? Simplemente serán estorbos para ti y los demás. Porque yo te aseguro que si pongo a Fernando a caminar entre ustedes, ¿qué va a hacer él? Va a comenzar a chocar con la persona. Un total estorbo. Eso seremos.
si nos ponemos esos lentes sin padecer esa condición, seremos estorbos para todo lo que nos rodean y para nosotros mismos. Estarás chocando con personas. Simplemente estarás tratando de pretender algo que no has decidido ser porque no has decidido arrepentirte. Estarás con unos lentes que no te pertenecen, tratando de ver cómo lo haces y no puedes. Y entonces en algún momento, ¿qué ustedes creen que va a hacer esa persona? Yo si tuviera en una situación así, ¿qué yo hago? Me lo quito. Te quita los lentes de cristiano a vivir la doble vida. Ahora sí, que nadie me ve. Nadie me ve, me quito los lentes, los dejo ahí. Y ahora ya soy un mundano total. A vivir la vida. Mientras más intimidad tengas con el Padre, más claro verás las cosas. Mientras más intimidad tengan con el Padre, más claro verás las cosas. Y para concluir, yo quiero contar el testimonio de dónde surgió este mensaje, de dónde vino. Y yo lo tengo escrito aquí. ¿Ustedes saben por qué? Porque este mensaje vino directamente de una revelación de Dios. Y no solamente el mensaje, sino la idea que ustedes ven ahí. Intimidad con el Padre es la clave. Intimidad con el Padre. El Señor Jesucristo, antes de morir, ¿ustedes saben lo que él hizo? Lo vemos en la palabra. Antes de él ser llevado, a la crucifixión. Él dejó todo y oró, estaba orando ahí a su Padre. Y para conocer su voluntad, porque él tenía miedo en su humanidad y dijo, Señor, si es posible que pase esta copa de mí, si es posible que yo no tenga que hacer eso, debe haber otra forma. En su humanidad, Jesús. ¿Y a dónde él fue para saber la respuesta? Él no huyó, él no hizo lo que le dio la gana. Él prefirió la intención de Dios para él. Prefirió la voluntad de Dios para su vida. Dijo, tengo que padecer, porque eso al final será bueno, será agradable y será perfecto. Y por eso estamos todos aquí hoy. Por eso el sacrificio de Jesús. Y ese es el testimonio. Sigue tocando ahí, Abraham. Ahí. Oigan, testimonio, revelación madrugada del 1 de agosto del 2021. Mi cumpleaños. Ese fue mi cumpleaños, el 1 de agosto, y cayó un domingo también. Y lo voy a leer tal cual. Simplemente voy a omitir algunos nombres por cuestiones, ¿verdad?, de no divulgar eso, pero lo voy a leer tal cual. Estaba como en una reunión con mi promoción. Era como una reunión de promo. Ustedes saben que los colegios hacen promoción. Entonces, yo estaba como en una reunión y era como en una casa que yo conocía. Era una casa de una de las personas de la promoción. Y recuerdo ver yo a 2 compañeras mías de mi promoción. Especialmente, recuerdo asomarme a una habitación donde estaban todos. Yo me asomé, la habitación estaba pintada como de blanco y yo vi una habitación y parecía que todos estaban ahí. Y yo me acerco y veo así y me asomo. Una habitación donde estaban todos. Eso parecía un prostíbulo, señor. Parecía, yo no sé cómo yo sabía eso, pero yo sabía que era un lugar de inmoralidad. Pero fuerte, o sea, yo sabía que ese lugar era un lugar de inmoralidad. Y miren, yo me pongo con esto de verdad porque yo sé que fue directamente el Señor que nos dio esto. Y yo veía ese lugar de inmoralidad y no solamente veía a mis compañeros de promoción, a muchos de ellos. Yo vi a jóvenes de esta iglesia. Vi a jóvenes de esta iglesia. Vi a muchos jóvenes que yo conozco. Y los vi en ese sitio. Y ellos se estaban preparando para un desfile. Ellos se estaban preparando poniéndose ropa que se veía que no les pertenecían. Ropa que no eran de ellos. Ellos se la ponían. Y veía alrededor del cuarto las banderas de toda esta ideología que hay. Vendía una bandera homosexual, veía la otra que era la bandera de los transexuales. Veía muchas banderas y un cuarto que se comenzó a poner muy, muy colorido. Y veía ellos preparándose para un desfile. Yo me preguntaba, ¿qué es lo que están haciendo? En la habitación había muchos colores, como les decía, que representaban estas ideologías. Y yo me asombré mucho porque yo dije, ¿cómo todas estas personas están en esto? Están en esta inmoralidad. Y no estoy hablando solamente de ese tipo de inmoralidad. También las sutiles. Yo me asombré mucho porque no solo había mujeres ahí en esa habitación, sino que también había hombres. Recuerdo entonces luego de esto ver a uno de mis profesores en el colegio donde yo estudiaba, que lo aprecio mucho ese profesor, y se acercó conmigo y él me vio, y yo siempre, de hecho creo que me había tenido algo parecido, y siempre este profesor yo lo veo como una figura espiritual. Tal vez esto representaba.
y veo que se asoma al cuarto y ve así. Y él se alegra por verlo a todo y dice, pero cuando él se da cuenta en lo que ellos estaban, se dejó de reír. Y luego se dio cuenta lo que era, en lo que ellos estaban, en algo totalmente inmoral. Y me miró asombrado, dirigió la mirada a mí y me dijo, esto parece un prostíbulo. Y yo afirmaba diciéndole que eso mismo yo había dicho anteriormente. Yo era como ausente en ese lugar. Ellos no me podían ver, ellos no me asimilaban, o sea, no sabían que yo estaba ahí. Él y yo, el profesor y yo, mirábamos desde afuera. Luego vi a las dos compañeras que le dije del principio desfilar. Y recuerdo que ella tenía un color amarillo, unas chaquetas y una cosa, un color como extravagante. Y bueno, yo trataba de estar ahí tranquilo. Y yo respetaba lo que ellos hacían. Cuando de pronto confronté a una de ellas y le dije esto. Ya en serio, ¿cuántos géneros más crees que van a sacar? Ellos mismos no pueden sostener su argumento. Porque yo veía que ellos cambiaban su género. Yo no sé cómo explicar esto. Que ellos cambiaban las costumbres naturales en ellos mismos. Yo no sé cómo explicarlo, pero ellos cambiaban la naturaleza misma de ellos. Y eso era lo que representaban con sus vestimentas, con su caminar. Eso era lo que yo veía. Y yo la confronté, la jalé y le dije, ¿cuántos géneros más tú crees que van a sacar? ¿Cuántas cosas más inmorales tú crees que van a hacer? Ellos mismos lo que hacen eso, lo que promueven eso, no pueden sostener su argumento. Ella me refutaba y ahí yo veo un miembro de mi familia, volteé y vi un miembro de mi familia. Trató de refutarme diciendo como que el género era relativo. Eso no es nada. Eso es relativo. Y yo la miré y le dije con tristeza y con autoridad, ¿y a ti quién te lavó la cabeza? Tú conoces la verdad, le dije. Se quedó paralizada y temblaba. Yo me sentía triste porque no me hacían caso y seguían desfilando. Seguían desfilando. Ustedes saben lo que significa eso, ¿verdad? Yo seguía mostrando eso con orgullo. Seguían haciendo lo que estaban haciendo y no me hacían caso. Después me encuentro como en otra escena. Estábamos sentados en un comedor, en una sala con paredes blancas. Parecía seguir en la misma casa, parecía que no habíamos movido del lugar de donde estaban desfilando. Y de repente el Espíritu Santo me toma y caigo al suelo. Yo no sabía lo que era hablar en lenguas. Yo no sabía lo que era eso, pero sí sé que era real, que el Señor hace eso, que el Espíritu Santo lo hace. Y ese día yo supe lo que era hablar en lenguas. Como le dije, el Espíritu Santo me tomó y mi lengua se desató. O sea, yo no sé cómo explicarlo, pero yo no podía controlar mi lengua. O sea, mi lengua se movía y decía cosas, expresiones que yo mismo en un momento no podía entender. Pero sabía que no estaba hablando algo, no estaba hablando mi idioma. Y yo sabía que estaba hablando en lengua. Y yo lo sentía eso, no podía controlar mi lengua. Era como que mi boca fluía, yo puse aquí mismo. Sentía un tremendo, pero ustedes no se imaginan, un tremendo dolor y una muy profunda tristeza. Yo comencé a llorar mucho, pero mucho comencé a llorar. Y a mí se me dio la revelación de lo que yo estaba diciendo. Yo mismo traducía lo que estaba diciendo. Y lo que yo decía era lo siguiente. Abre tus oídos, iglesia. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo porque no tienen intimidad conmigo. Y eso yo lo repetía. Y lo repetía. Y luego de eso yo decía otra frase. Y se me dio la interpretación también. Él es la bondad. Él es la bondad. Lo que yo decía era, no pueden discernir entre lo bueno y lo malo porque no tienen intimidad conmigo. Y luego yo repetía, Él es la bondad, Él es la bondad, Él es la bondad, Él es la bondad. Eso yo repetía. Y yo clamaba en lengua. Yo sentí un dolor, miren que ustedes no se imaginan. O sea, sentí un dolor que no puedo explicar. O sea, que un humano no lo puede soportar. Y yo hacía así, en la revelación yo hacía así, en mi corazón. El corazón desgarrado era una cosa que yo no podía. Y ahí cuando pasó eso, las personas que estaban alrededor me notaron y dijeron, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo estaba tirado en el suelo y estaba llorando. Y estaba hablando en lengua, así, haciendo así. Sí, eso hacía referencia a que mi corazón se estaba desgarrando. Yo tenía un nudo en la garganta que no podía ni hablar. Y les hacía señas
a los que estaban alrededor, poniendo mi mano en el corazón, desgarrándose, y decía entre susurros, le duele mucho, le duele demasiado. Ustedes no se imaginan lo que le duele al Espíritu Santo, ver a tantas personas perdiéndose, ver a tantas personas que conocen su palabra y no voltean a Él. Ustedes no se imaginan el dolor que yo sentía, no se podía soportar. Y se me dijo después lo que yo estaba sintiendo. Se me fue dada una parte muy pequeña del dolor que siente el Espíritu Santo. Pero muy pequeña. Solamente una parte, y yo no podía soportar eso. Los que estaban ahí se acercaban a mí, muchos no entendían lo que pasaban, unos se burlaban. Recuerdo ver a mis padres también, y vi a dos personas que las vi como autoridades espirituales en el sueño. Y una se me puso a la derecha, una se me puso a la izquierda. Esas personas que yo vi en ese sueño eran mi mamá y era mi abuela. Y esas dos personas yo las vi como autoridad espiritual y estaban así con las manos extendidas sin decir nada, orando por mí. Y yo estaba en medio de esa habitación y eso era lo que ellas hacían y oraban por mí. Yo veía que todo lo que estaban viendo ahí estaban como ciegos. Ellos no entendían la presencia de Dios. No la entendían para nada. Y yo decía lo mismo, repetía lo mismo en lenguas. No saben lo que es bueno y malo. No saben discernir porque no tienen intimidad conmigo. Yo soy la bondad. Y hoy, hermanos, yo quiero que ustedes se queden con eso. No es que de Él salen las cosas buenas. Él es la bondad. Por eso nosotros, por más que queramos, no podemos ser buenos. Porque para ser bueno hay que acercarnos a Él, porque Él es la bondad. Tenemos que querer de Él, tomar de Él para hacer eso. Si queremos hacer su voluntad, tenemos que ir a Él. Arrepintamos, hermano, de verdad. Después de esa revelación, yo bajé y le conté a mis padres. Mi madre está ahí. Y yo no pude contener el llanto. Yo que soy a veces medio duro para eso, pero yo no pude. Yo me rajé, yo no podía, ellos saben que están ahí. Porque después aún yo sentí un dolor en mi corazón que yo no podía explicar. A Él le duele demasiado. Quien está aquí y no se ha arrepentido y no ha buscado al Señor, arrepiéntase hoy, no deje que pase un día más. Porque de lo que el Señor nos está librando, ustedes no se imaginan. Me llegó a la mente después de esto un versículo que se encuentra en Romanos, capítulo 8, versículos 26 y 27, y ahí yo lo entendí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles yo los presencié, yo los sentí, y fue solamente parte de ello. Y el Señor, el Espíritu Santo, lo que más pide para Él que nos conviene no son carros, no es un buen apartamento, no es que tú vivas bien, es que nos arrepintamos y vivamos su voluntad. Porque Él sabe que así seremos librados. No quiere librar, es salvarnos que quiere. Y de verdad, lo que no lo hacen es un dolor, un vacío que yo no puedo explicar. Urge la santidad en esta iglesia. Urge la santidad en los jóvenes. Urge la santidad en los jóvenes. Urge la santidad en los caballeros, en las damas. Seamos sinceros con nosotros mismos. Si sabemos que no estamos haciendo la voluntad de Dios, arrepintámonos. Y hoy de verdad quiero hacer el llamado para los que quieran hacer eso hoy. Si usted sabe que no está haciendo la voluntad de Dios, que se ha desviado, que usted está alejado de Dios, que no está viviendo para el Señor, oiga, no le importe quién esté al lado de usted, si está su familiar o su amigo, que te importe lo que piense Dios. Y hoy hay un llamado para que tú te arrepientas, para que tú comiences a vivir con libertad en su espíritu. Y hoy hay dos cosas muy buenas para esas personas. Para esas personas, el amor de Dios y su perdón, y están disponibles hoy. Por eso yo hago el llamado, que pase aquí quien quiera venir al Señor de corazón, entregarse a su voluntad. Señores, sean libres en la presencia de Dios, porque yo sé que Él está aquí y Él quiere transformar.
Amén. Yo me quedaría aquí esperando, porque sé que el Señor puede estar hablando a los corazones. Sé que el Señor puede estar moviendo un corazón a pararse y venir. Y lo que se haga aquí hoy tiene un impacto eterno. Tiene un impacto espiritual que ustedes no se imaginan. No sabemos cuándo nosotros nos vamos a ir de esta tierra. Nuestros días ya están contados y el Señor sabe hasta dónde nosotros duraremos. Y su amor es constante. Siempre nos muestra oportunidades, siempre nos muestra ocasiones para nosotros venir a Él. No dejes que el tiempo pase pensando que te va a dar tiempo después. No dejes que los que están al lado tuyo te lo impidan. No importa lo que piensen los demás de ti, sino lo que Dios piense de ti. Deja todo pecado hoy y ven a Dios, entrégaselo todo. Él quiere tener intimidad contigo. Quiere que lo conozcas para que vivas conforme a su voluntad. No pierdas la oportunidad. Vamos a orar. Cierra tus ojos y vamos a buscar la presencia de Dios. Señor, sabemos que estás aquí. Te glorificamos, Señor, y te honramos. Tú eres muy bueno. Tu misericordia, Señor, para con nosotros es inexplicable, incomprensible, Señor. Y solo podemos agradecerte. Solo podemos vivir para ti con nuestras vidas, Señor, darte todo, Padre. Te damos gracias, Señor, porque sé que tú has hablado hoy. Sé que tú has hablado a los corazones, has reafirmado, Señor, la relación, Señor, contigo de muchos en este lugar. Padre, yo sé que has sobrado, Señor, así como has sobrado en mi vida, Señor, sé que estás sobrando en muchas vidas aquí, Señor. Padre, así mismo todos los que verán este mensaje luego, los que lo están viendo, sé que tú estás haciendo una obra en ellos, porque tu palabra no retorna vacía. Espíritu Santo, yo sé lo que te duele, Señor. Yo sé lo que te duele que se pierdan las personas. Señor, no queremos eso. Ten misericordia de nuestros familiares, Señor. Ten misericordia de los hijos, de los hermanos, Señor, de los padres, de los esposos, Señor, de las esposas, Señor. Ten misericordia, Dios. Libra a los padres. Tu gracia está ahí, Señor. No dejemos que pase. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú seas glorificado en esta tarde, Señor. Glorificamos y te honramos. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso y te reconocemos, Señor. Solo tú mereces la gloria, Señor. Alábale al Señor, alábale. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor, todo tiempo, Señor. Reconocemos, Señor, tu bondad. Reconocemos, Señor, tu gloria. Paséate en este lugar, Señor. Toca los corazones, Señor. Padre, cambia vidas hoy, Señor. Que tú sometas nuestra voluntad a la tuya, Señor. Queremos seguirte, Señor. Queremos, Señor, vivir para ti, Dios. Entregamos nuestra voluntad a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú harás cosas grandes, Señor. Cosas que no hemos visto, Señor, tú las harás. Gracias, Padre. Bendigo esta congregación, Señor. Bendigo a cada uno de los que están aquí, Señor. Sus propósitos que sean cumplidos en el nombre de Jesús. Que el propósito de cada persona aquí sea cumplido, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú hagas tu voluntad, Señor, en sus vidas, Señor, y que decidamos escoger esa, Señor. Líbranos del pecado, Señor, de la tentación, Señor. Danos fuerza, Señor. Ayúdanos a correr, Padre, como José, de la tentación a huir, Señor, porque decidimos hacer tu voluntad, Padre. Padre, el tiempo de tu venida está cerca. Tú vienes pronto, Señor. Tú estás tan cerca, Señor, más de lo que imaginamos. Y tu misericordia, Señor, tu paciencia para que todos vengan a arrepentimiento. Qué amor tan grande. Cuánto amor, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermanos.